Hola, apreciables amigos y seguidores de la página de biografías militares de 1846 a 1848. Y bueno, para los que no me conocen, soy Emma Montemayor, la persona que administra esta página y que investiga todo lo que se relacione con estos episodios de la intervención norteamericana en México de 1846 a 1848. Y bueno, aprovechando de saludarlos y esperando se encuentren muy, pero muy bien. Y el día de hoy quiero compartirles algo muy, muy interesante. Bueno, así lo considero, pero es una información que se trata de los esclavos del general Zachary Taylor. A este general norteamericano, quien fue un protagonista muy, pero muy polémico, así como otros destacados militares, entre ellos también el general Pedro de Ampudia, aunque él es por el lado del ejército mexicano. Y bueno, en esta ocasión, hablar sobre este general, como lo es Zachary Taylor, y sus esclavos. Y esta información me topé con ella ya hace buen tiempo, investigando precisamente a uno de mis antepasados que por ahí ya les he comentado, quien fue un coronel llamado Peter Nichols, aunque él no estuvo precisamente en la invasión norteamericana. Sin embargo, fue uno de los primeros Texas Rangers en Brownsville, Texas, después de que los Estados Unidos se posesionaran del territorio mexicano. Y bueno, Peter Nichols viene siendo mi antepasado y él, como les comento, fue el primer sheriff, prácticamente vamos a decir, uno de los primeros sheriff de Brownsville, Texas, allá por el año de 1850. Y Peter Nichols vivió por un tiempo en Matamoros y en Brownsville. Ahí tenía su oficina, tuvo algunos conflictos con Juan Nepomuceno Cortina, que muchos también lo conocen, porque independientemente de que también participó en algunos eventos de la invasión norteamericana en México, pues siguió haciendo guerrillas, ¿verdad?, durante los siguientes años, hasta la época también de la Guerra Civil en los Estados Unidos. Y bueno, al estar investigando sobre mi antepasado y platicando un día con el licenciado Fernando Maiz Garza, que en paz descanse, y que precisamente pues aprovecho de dedicar también esta investigación a la memoria de él, por uno también de sus antepasados, que se llamara Francisco Iturria, y que también viviera en Brownsville y en Matamoros, precisamente en la época en que mi antepasado pues era sheriff ahí, como les comento. Y bueno, platicando con el licenciado Fernando, y que él me mencionaba sobre su antepasado y toda esa época de las guerras, sobre los episodios de esta invasión, me topé con un periódico y hablaba precisamente de uno de los esclavos que tuviera el general Zachary Taylor. Él se llamaba Reuben Thomas, por aquí lo tengo precisamente. Reuben Thomas Jones. Es un esclavo que murió casi a los 100 años de edad. Entonces, este esclavo participa, de hecho, durante los acontecimientos de la invasión norteamericana. Él llegó con el general Zachary Taylor a territorio mexicano, pero él decidió quedarse cuando terminó la guerra ahí en Matamoros. Y precisamente el antepasado del licenciado Fernando Maiz Garza, quien, como les comento, es Francisco Iturria, le da trabajo precisamente a este esclavo. Y entonces me fue llevando a investigar un poco más sobre la genealogía y la familia de don Francisco Iturria, quien él se casa con Felicitas Treviño allá por el año de 1853, si mal lo recuerdo.
Y bueno, después de haber localizado esta información que viene precisamente publicada en un periódico, ahorita les voy a compartir lo que dice, me di a la tarea e interesada por ese tema de la esclavitud y sobre todo recordando que cuando termina la guerra, el general Zachary Taylor, pues lo eligen como presidente de los Estados Unidos y curiosamente, pues él había sido un esclavista, su familia había sido dueña de casi 200 esclavos allá en el sur de los Estados Unidos, y, y luego, pues, durante todo esa época, ¿verdad? Y durante los años que siguieron transcurriendo, pues se fueron haciendo de más esclavos. Y a su vez, al estar investigando todo esto de su familia, me fui topando con más esclavos del general Taylor que precisamente murieron muy, muy grandes. Fueron personas muy longevas y por ahí tengo los datos, los nombres, algunos antecedentes, las fechas en que murieron. Inclusive uno de ellos se destacó en la Guerra Civil y creo, no estoy segura, por aquí ahorita lo checo porque ya no lo recuerdo, ya hace buen tiempo que había localizado esto, es que también ese esclavo que participa, creo, en la Guerra Civil, está sepultado precisamente junto en la tumba donde yacen los restos de Richard Taylor, también otro destacado militar, y uno de los hijos del general Zachary Taylor, porque el general Zachary Taylor pues tuvo varios hijos, ¿verdad? Y entre ellos el general Richard Taylor, que también participa en la época de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Y bueno, aquí tengo precisamente la información. Este es uno de los periódicos donde viene la información de este esclavo que se llama Reuben Jones Thomas, o Thomas Jones, porque inclusive en el acta de defunción intercambian los nombres. Y bueno, les voy a leer más o menos lo que dice el periódico. El periódico precisamente es de la ciudad de Bronzeville, es el Heraldo de Bronzeville y trae fecha 6 de diciembre de 1912. Y dice así: era un guarda corporal. Muerte de Reuben Jones, negro envejecido, quien ha sido una figura familiar en Bronzeville durante más de medio siglo. En la muerte de Reuben Thomas Jones, un viejo negro que ocurrió este miércoles, Bronzeville ha perdido a uno de sus personajes más únicos e históricos. La edad de Jones es incierta, pero se colocó en cualquier lugar entre los 95 a 100 años de edad, y más de la mitad de su vida la pasó en esta ciudad. El funeral tuvo lugar el miércoles por la tarde y contó con la presencia de varios de los residentes estadounidenses y mexicanos más conocidos, que desde hace muchos años conocían al anciano. Su esposa le sobrevive. Tío Reuben se podía ver en las calles en los últimos días, deambulando de un lugar a otro con la ayuda de su bastón, pisando pacíficamente las concurridas calles comerciales por las que había recorrido una y otra vez y siempre como un gran anciano. Mucha gente se fijó menos veces en el viejo negro y sintieron curiosidad por él, porque era claramente de esa vieja y respetada clase de negros conocida como la clase antes de Gua. Jones llegó a Texas con el general Zachary Taylor como esclavo liberado y se fue a la Ciudad de México como guardaespaldas del general Taylor cuando el famoso general invadió este país, desde luego en la Ciudad de México. Jones ha hablado muchas veces, pero por su gran edad siempre de forma vaga, insegura en su terreno. Al regresar a los Estados Unidos,
vivió en Bronzeville y hace años su dura honestidad y franqueza atrajeron la atención de don Francisco Iturria, quien lo empleó como sirviente doméstico durante muchos años. En años posteriores, el señor Iturria retiró a Jones con una pensión y la familia lo cuidó durante mucho tiempo. Los preparativos del funeral fueron realizados por don Ignacio Garza y así todo el pueblo de Bronzeville y Matamoros recordarán fielmente a este gran negro. Y bueno, como les comento, pues es una información que viene en este periódico que tiene fecha 6 de diciembre de 1912. Y bueno, por aquí está precisamente la información de uno de los esclavos que se quedara, ¿verdad? Aquí en México y que luego, pues muriera en la ciudad de Bronzeville. Y Rubens muere el 4 de diciembre de 1912, pero la publicación del periódico es después. Y esta es precisamente una copia del acta de defunción. Bueno, este es uno de los que consideré más importantes en cuanto a los esclavos. Y bueno, antes de proseguir con otros nombres, quiero comentarles que Francisco Iturria pues fue un destacado comerciante en la ciudad de Matamoros y Bronzeville. Sobre todo después de que se casara con doña Felicitas Treviño, él se fue a vivir a Bronzeville y ahí se asentó con otro comercio en cuestión también de navegación. Estuvo con otros destacados comerciantes en la firma de Milfield Kennedy. Entonces, ahí duró muchos años y curiosamente, don Francisco Iturria muere antes que Rubén en el mismo año. Creo que muere en julio, por ahí, creo que junio, a ver, por aquí lo tengo precisamente, sí. Muere el 15 de junio de 1912 y Rubén Thomas muere el 4 de diciembre de 1912. Curiosamente, los dos murieron en el mismo año. Y bueno, así es la historia precisamente de uno de estos esclavos que tuviera el general Zachary Taylor. Bueno, ahora les voy a proporcionar otros datos. Tengo aquí que todos, como les comento, murieron muy, muy longevos. Se trata de Sia Combs. Es Clement A. Combs, pero viene como Sia Combs. Estuve investigándolo y bueno, muere en abril de 1896 y les voy a leer lo que dice. Bueno, aquí está el periódico. Ese es el periódico. Aquí donde está subrayadito aquí de amarillo es donde está la información. Todos estos periódicos ya tengo muchos años de haberlos investigado y ahí ahora, no hace mucho tiempo, ya me dediqué a imprimirlos y poder ir poco a poco juntando toda esta información. Y voy a leerles lo que se dice sobre este esclavo. Dice: Clement A. Combs, un conocido hombre de color y probablemente el más anciano de St. Paul, murió en su casa en la calle Sibley el viernes por la noche a la extrema edad de 112 años. La muerte resultó por vejez. Es algo tan poco común que un ser humano viva hasta tal edad en estos días que algunos pueden estar dispuestos a dudar de que Combs fuera tan viejo, pero sus amigos afirman que se puede demostrar sin lugar a dudas que nació en 1784. Combs era nativo de Kentucky, nacido de padres esclavos, y fue sirviente privado del general Zachary Taylor durante la guerra con México. Pasó 60 años de su vida como esclavo, pero finalmente aseguró su libertad. Entró al servicio del gobierno y fue enviado a la frontera con varios destacamentos de agrimensores del gobierno. Más tarde, fijó su residencia en Jefferson City y fue transferido a St. Paul
por el gobierno en 1863, trayendo consigo a su familia una esposa y 6 hijos. Más tarde trabajó como cocinero. Durante mucho tiempo ahorró y compró una propiedad en la calle Sibley, por la que entonces le ofrecerían $40,000 en 1876. Luego se negó a venderla y desde entonces construyó en ella 3 residencias, todas las cuales era dueño y todas estaban libres de gravamen al momento de su muerte. Aquellos que frecuentaban el depósito sindical hace años recordarán al viejo Moreno que dirigía el puesto de limpiabotas. Dirigió este puesto durante unos 14 años y era una de las figuras más familiares en el depósito. Combs se interesó mucho en asuntos relacionados con el avance de su raza y fue uno de los fundadores de la Iglesia Bautista Peregrina y siempre será considerado como un cristiano entre su gente. Le sobreviven 2 hijos y una hija. Su funeral probablemente tendrá lugar hoy en la Iglesia Bautista de Pilgrim. Y bueno, Clement A. Combs precisamente es otro de los esclavos que tuviera el general Zachary Taylor y que también vinieron con él a la guerra contra México. Y él muere el 12 de abril de 1896. Y bueno, pues aquí tengo la información. Esta es otra la información también de otro de los esclavos. Ahora voy a proseguir con otra esclava. Esta es una mujer. Y esta también me la encontré casualmente buscando otra información independientemente de la guerra civil, porque también me interesa ese tema. Y bueno, me lo encuentro precisamente en un periódico que es del 10 de mayo de 1924 y es en un periódico de Atlanta. Este es el periódico. Y dice el título: Charlotte C., una esclava del general Zachary Taylor. Louisville, Kentucky, 9 de mayo. Un cargo de recibir a sabiendas de su propiedad robada fue presentada en un tribunal penal el jueves contra Charlotte C., una negra de 91 años, que afirma que como esclava perteneció al presidente Zachary Taylor. En la casa de la anciana se encontraron joyas y ropa que se creía robada. Y bueno, es todo lo que se menciona, pero bueno, la quise anexar. Esta era otra de las esclavas también del general Zachary Taylor, porque como les comento, pues ahí en la historia, en algunos antecedentes, se dice que la familia del general Zachary Taylor tuvo más de 200 esclavos. Su padre, que también fue militar, se llamaba Richard Taylor, y él tenía una gran plantación ahí en Kentucky, porque bueno, el general Zachary Taylor nació en Virginia, pero siendo niño se trasladó a Kentucky y ahí precisamente se crió en una de las plantaciones, y ahí fue donde adquirieron esta cantidad de esclavos, así como también eran dueños de viñedos. La familia del general Zachary Taylor también eran agricultores, también tenían viñedos. Y bueno, esta es otra esclava, se llama Charlotte C. Bueno, ahora tenemos otro. Este es el que les comento, que se llama Henry Hawkins. Dice que fue esclavo y sirviente del general Zachary Taylor durante la guerra con México en 1846. Murió a los 98 años de edad el 5 de julio de 1917 en Nueva Orleans y fue enterrado precisamente, como les comentaba, en la tumba de Richard Taylor, quien era hijo del general Taylor. Este esclavo, esta persona de color, participa en la batalla de Fort Blakely en Baldwin County, en Alabama. Y la fecha en que está esta batalla se refiere es del 2 al 9 de abril de 1865. Se dice que Henry Hawkins
nació en Virginia entre 1819 y 1825. Saco como referencia estos datos porque en algunos censos tiene una edad y en otros otra edad, entonces pues no puedo asegurar exactamente si nació en 1819 o en 1825. Aquí está uno de los registros donde él participa en la guerra durante la época de la Guerra Civil de los Estados Unidos, y él precisamente estaba, ahora verán, que también es de raza negra, con el capitán Adam Farmer, que era de la compañía 51 del Regimiento de los Estados Unidos. Y Henry se enlistó el 3 de febrero de 1864, ahí ante el ejército. Y bueno, y la batalla donde participa, que es en Fort Blakely, que es el del 2 al 9 de abril de 1865. Un año después lo vemos participando. Y bueno, aquí está precisamente el periódico donde vienen los datos de este otro esclavo. Ahora les voy a pasar otra información. A ver, vamos por partes. Ya Charlotte, Robin Thomas, Hawkins, Clement Combs, Marion Woods. A ver, bueno, esta es Marion Woods. Esta es una mujer. Bueno, esta mujer, que también fue esclava del general Zachary Taylor, nada más da la referencia de que estaba en una especie de asilo, la estaban cuidando ahí, y dice que murió a la edad de 103 años en 1885. Y al parecer esta persona pues cayó por la ventana. No, parece que fue accidentalmente, de ahí del tercer piso de ese edificio de un asilo de ancianos, y muere precisamente a la edad de 103 años, y en el periódico le ponen de que fue una esclava del general Zachary Taylor. Y aquí está precisamente la nota. Esta es. Aquí está el periódico, lo saqué en grande, y aquí está el periódico, donde se informa también del nombre de esta mujer, quien es Marion Woods. Si se dan cuenta, la gran mayoría de estos esclavos pues mueren relativamente muy grandes. Luego tenemos a Jane Lewis, que aquí lo tengo también, que murió de 116 años el 14 de febrero de 1907. Y nada más dice que fue un esclavo del general Zachary Taylor, y él murió en Ohio. Bueno, perdón, no es ¿cómo se llama? No es un hombre, es una mujer, porque dice she had been blamed for many years, o sea que ella había estado por muchos años con este general. Bueno, y aquí está la nota precisamente del periódico. Y bueno, hay otro dato también muy, muy interesante y muy polémico sobre este mismo general Zachary Taylor. Y también me lo encontré, creo que cuando comenzó la pandemia, no me acuerdo, pero ya serán más de 2 años. Y también por curiosidad, buscando unos datos, me lo encontré también casualmente. Entonces dice que es romance con una esclava. Y resulta que este periódico, que es del año de 1888, habla de un hijo del general Zachary Taylor, pero este es un hijo natural, un hijo que tiene con una, pues le ponen como título como si fuera una esclava, pero a la mera hora, en lo que estoy transcribiendo del periódico, dice que no, que era una mujer criolla española. No dan el nombre, pero bueno, ahorita les voy a leer más o menos lo que traté de transcribir de este periódico. Dice: romance con una esclava, hijo de Zachary Taylor. Es un hombre blanco de pura sangre. Intercambio del sur. John Taylor, de Cartersville, nunca podrá posar para un héroe.
Afirma ser hijo del presidente Zachary Taylor, que fue llevado a Kentucky por órdenes de los que entonces serían sus abuelos, y posteriormente haber servido en la Guerra Mexicana. Aunque tan blanco como su amo, Taylor se crió entre los mulatos en la plantación de William R. Johnson, un gran jinete de Kentucky en esos días, y siempre se supuso que poseía una ligera mancha de sangre negra. Pero después de la muerte del general Taylor en 1850, se filtró el secreto de que su madre era nada menos que una joven criolla española, que murió un año después de su nacimiento. Años atrás, ella había estado casada con un mulato alrededor de 6 semanas. Cerca del final de la rebelión, Taylor había acumulado una fortuna de $80,000 que invirtió en tabaco cuando ocurrió el bombardeo de Atlanta. Fue entonces cuando los soldados federales, armados con una orden del cuartel general para registrar ciertos almacenes, irrumpieron y confiscaron todo el contenido del granero de John Taylor y lo dejaron casi sin un centavo. Un almacén de tabaco en ese entonces era de gran valor. Taylor recordaba felizmente sus servicios como ayuda de cámara entre los años de 1846 a 47 durante la guerra, y lo buen peluquero que había sido. Era frecuente que los oficiales del norte y del sur lo felicitaran por su fenomenal habilidad como artista tensoral en esos días, por lo que entonces vendió su casa y sus efectos personales. Compró luego, por una gran cantidad, un palacio de afeitado o una barbería, ¿verdad?, en DeKalb Street, en Atlanta, y comenzó a ganar mucho dinero. Tenía la entrada, por decirlo así, en los círculos militares y tenía como clientes regulares en varios momentos a generales como Sherman, Slocum, Cobb, Yoder, Johnson, Stevenson, Bob Toombs, Ben Hill, entre otros más. Su tienda era el lugar de encuentro de personajes militares de todos los matices de distinciones, desde el chico del colono hasta el mismísimo comandante general. Además de este mayor Taylor, como así se le llamaba, llevó a cabo una enorme casa de huéspedes y juegos de azar. Poco después se emitió una orden terrible que obligó a John Taylor a ir hacia el sur y ser fusilado por rebelde, o ir hacia el norte y estar bajo protección federal. No había tiempo para pensar, y entonces se vio obligado a hacer un éxodo inmediato. Mientras se sentaba en su tienda en Cartersville el otro día, trató frenéticamente, pero no pudo, vender a $1.25 un enorme espejo de placa que le había costado casi $50. Le ofrecieron entonces $10 en oro para su casa y su palacio de afeitar con sus accesorios. Luego huyó a Chattanooga y se comprometió con el general Stedman como sirviente corporal. En el verano de 1865 vino a Cartersville y ahora se ha instalado en una pequeña tienda de 12 por 14, luciendo todas las barbas de sus clientes ocasionales y reflexionando sobre su pasado. Desde entonces nunca ha puesto un pie en Atlanta y dice que nunca lo volverá a hacer. La apariencia de este hombre es llamativa y su parecido con el viejo rudo Zachary Taylor es muy personal y gran parecido. John Taylor ahora está cumpliendo 60 años. Y bueno, esto fue publicado precisamente en el St. Paul Daily Globe el 22 de julio de 1888. Aquí está el periódico y entonces esta es una nota muy curiosa que habla de que el general Taylor pues tuvo por ahí un romance con una disque esclava, pero no era propiamente una esclava, era una mujer común y corriente, ¿verdad? Una muchacha criolla, con quien supuestamente tuvo este hijo
al cual llevó el nombre de John Taylor. Y bueno, pues hasta aquí es esta información que consideré valdría la pena compartirla con ustedes sobre los esclavos del general Taylor. Y bueno, recordemos también que cuando él estuvo en la campaña para presidente de los Estados Unidos, pues tenía varios competidores que no lo apreciaban, sobre todo pues porque era un hombre sureño, ¿verdad? Dueño de esclavos, pero él no tuvo ningún problema. En realidad él pues no quiso estar en contra del Congreso de los Estados Unidos y por ahí también tenía guardadas algunas referencias quienes lo apoyaron durante su campaña para que él fuera presidente, pero lamentablemente pues ocupó ese cargo por muy corto tiempo, pues él muere precisamente el 9 de julio de 1850 de una enfermedad gastrointestinal. Y bueno, uno de sus aliados, que fue el señor Ashmun, así viene el nombre, que fue miembro del Congreso de Massachusetts y miembro de la Convención de Filadelfia, él publica precisamente en un periódico que sí, que efectivamente Taylor pues era propietario de esclavos en el sur, pero pues él manifestó en una carta, dice que ha instado a varios de sus amigos electores para votar a favor del general Zachary Taylor. ¿Por qué? Pues porque Zachary Taylor, su forma de pensar, pues era, independientemente de ser un esclavista, pues él no quería estar en discusión con el Congreso y él aseguró, garantizaba que en ningún momento iba a interferir con el Congreso si en caso de que él prohibiera la existencia de la esclavitud en los territorios adquiridos por propiedad de los Estados Unidos. Y bueno, ese es otro tema que sería muy largo de contar, pero curiosamente, ¿verdad? Este general tan famoso como lo fue en la intervención norteamericana en México, tuviera esa cantidad de esclavos y que algunos de ellos vinieran con él a participar en la guerra contra México y que precisamente uno de ellos se quedara en territorio mexicano, trabajara para un mexicano y muriera precisamente también en estas tierras de México. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado, espero que les sirva para más investigaciones que también ustedes mismos hagan. Y bueno, primero Dios, seguiremos más adelante con otras notas que considere interesantes y ya se las estaré compartiendo. Les envío saludos y síganse cuidando y sobre todo pues aprovechando el momento pues desearles una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo 2023. Que el niño Dios los llene de muchas bendiciones a ustedes y a todas sus familias. Hasta luego.